Ronald buscará la manera de salvar a su hija de una maldición, ya que años atrás Ronald sería maldecida al haber desobedecido a un tabú religioso. Una película taiwanesa de Netflix que no te puedes perder si eres fanático de las cintas de terror y miedo, ya que esta no te decepcionará. Hoy en Moon te lo cuenta Maleficio. La película inicia con una mujer llamada Lee Ronan, que nos contaría que 6 años atrás había desobedecido a un tabú religioso y como consecuencia había sido maldecida. También nos contaría que todas las personas que se involucraban con ella fallecían de una manera trágica y que el video que estaba grabando era para salvar a su hija de la maldición. Lee nos mostraría un símbolo que debíamos memorizar, ya que será importante más adelante. La escena cambiaría y vemos a Lee documentar el proceso donde obtendría la custodia de su hija Dodo, la cual había estado viviendo en un orfanato dirigido por el director Ching Ming. Y vemos una grabación de una sesión de terapia de 6 años atrás, donde Lee decía que al saber más sobre aquella entidad y al pronunciar el nombre de uno mismo, haría que la persona colgara los tenis. El director y otros miembros del orfanato se despedirían de Dodo, y madre e hija finalmente regresarían a casa juntas. Lee seguiría grabando todo lo que ella y su hija hacían, pero cosas extrañas comenzarían a suceder, como la ventana que se rompería sola y la herida en el ojo de Dodo. Por la noche, Lee escucharía ruidos extraños fuera de su hogar y al revisar la zona escucharía gritos dentro del ascensor. También vería a Dodo caminar dormida y encerrarse en su cuarto para gritar de una manera terrorífica. Veríamos un recuerdo del pasado donde Lee, su novio Dom y su amigo Yuan se dirigían a una aldea para visitar el túnel donde nadie debía entrar, suceso que grabarían para su canal. Al llegar, los familiares lejanos de Yuan lo reprenderían por llevar a Lee, ya que era la única que no conocían y que ella podía regresar solo cuando el ritual terminara. La anciana de la aldea llegaría y revisaría la mano de Lee. La anciana vería algo y dejaría que el trío se quedara y grabara cómo las personas se preparaban para el ritual de la noche. De regreso en el presente, Lee encontraría varias larvas dentro de su bolsa. Para los que no lo sabían, las larvas pueden llegar a significar o representar un mal augurio que está por suceder. El director del orfanato llamaría a Lee para decirle que Dodo había mordido a uno de sus compañeros. Las cosas empeorarían para la madre cuando su hija le diría que había alguien en el techo de su habitación y que para sacarlo debían sujetarlo de su mano y llevarlo a la puerta, si no, cosas malas volverían a pasar. Al pasar unos días, el director le informaría a Lee que Dodo se quedaba viendo hacia el techo durante las clases y que hablaba con alguien. Y creo que todos sabemos que ese alguien no es un amigo imaginario. Lee escondería una cámara en el peluche que su hija siempre llevaba y veríamos la grabación donde una mano sujetaba el rostro de Dodo. Ella le preguntaría a su madre si la razón por la que la había dejado antes era porque le tenía miedo a los monstruos que las visitaban. Lee le diría a su hija que ahora ya no tenía miedo y que no se volverían a separar. De regreso en el pasado, vemos al trío entregar sus nombres en una hoja mientras la anciana les decía que debían regresar dentro de 10 años a honrar a la madre Buda, porque ya no podían utilizar sus nombres y Lee debía regresar sí o sí cuando su hija naciera, porque tenía que presentarla. Además, al trío se le prohibiría grabar el ritual de la noche. Más tarde, ellos escaparían para buscar la puerta prohibida. En el camino, la única niña de la aldea los seguiría y se llevaría a Lee a un cuarto donde habían estatuas, un techo con figuras, una caja con ranas y sangre. La niña haría que Lee alimentara a las ranas con cabello humano y también le contaría que la madre Buda se había llevado su oreja y que la había escogido para bendecir a la aldea. De repente, las cabezas
cabezas de las estatuas girarían y un hombre llegaría para sacarlas de ahí. En el presente, Lee celebraría el cumpleaños de su hija y más tarde ella hablaría con un agente de bienes raíces, dejando un momento sola a su hija. El amigo imaginario de la niña aparecería para llevarla a un cuarto con varias estatuas como las de la aldea. Lee encontraría a su hija a tiempo y se la llevaría del lugar. Las cosas se complicarían más para la madre cuando Dodo se enfermaría y el director la visitaría para entregarle una nota que había encontrado, el cual tenía el nombre de su hija. De regreso en el pasado, los ancianos encerrarían al grupo por salir y grabar el ritual sin su permiso, pero el trío se las arreglaría para escapar otra vez y buscar el túnel. Estos se esconderían al ver a los habitantes realizar una caravana donde llevaban una imagen extraña y una ofrenda. Tendríamos escenas intercaladas de Dodo siendo sometida a tratamientos ya que su enfermedad era desconocida, mientras Lee tenía sesiones con su terapeuta, la cual le diría que las maldiciones y espíritus no eran reales. También vemos que seguirían pasando cosas raras en su hogar y ser notificada de que el tribunal le retiraría la custodia de su hija. Lee decidiría escaparse con Dodo para que no las separaran y al regresar a su hogar por algunas cosas, la policía llegaría dificultando el escape. El director encontraría a Dodo y este hablaría con ella, la cual le diría que no quería volver a separarse de su madre, algo que haría que el director decidiera ayudar a Lee para que la policía no la arrestara. De regreso en el pasado, el trío encontraría a la niña de la aldea con varias escrituras en su cuerpo, descubriendo que ella era la ofrenda. Decidido a cumplir con el propósito que se habían trazado, Yuan destruiría la puerta del túnel para que él y Dom entraran y grabaran todo lo que encontraran ahí, mientras Lee se quedaría a cuidar a la niña. Pasarían unos minutos y Lee sentiría un dolor en su vientre y vemos a Yuan desesperado salir del túnel, dejando la cámara y a su compañera atrás para escapar del lugar. Después los hombres de la aldea sacarían el cuerpo de Dom del túnel y Lee pelearía con la niña para que la dejara ir con la cámara. Al ir bajando, ella grabaría varios sucesos como el cuarto con restos de carne y gusanos, el grupo de hombres realizando reverencia a Yuan atacándola para después desvivirse, y finalmente vemos a Lee irse de la aldea. De regreso en el presente, el director llevaría a madre e hija a un templo para que ella entregara la cámara de Yuan, la cual había conservado, y esta fuera sellada por dos ancianos del lugar. Estos también realizarían un ritual para romper la maldición, dándole de comer a Dodo una hierba, explicando que ella no podía comer nada durante 7 días y que después debían regresar con ellos. El director se iría dejando una nota que explicaba que se había llevado la cámara para descubrir cómo ayudar a Dodo, pero el estado de esta iría empeorando más. El director le enviaría videos a Lee donde le explicaba que al saber más sobre la maldición, el estado de la persona iría empeorando hasta fallecer, cosa que se cumpliría con él, ya que en cada video que enviaba su estado empeoraba más. También lograría recuperar el video de la cámara y en su última grabación se disculparía con Lee por haberla denunciado ante los tribunales, ya que él pensaba que estaba lastimando a su hija a propósito, ya que él siempre había querido ser padre, pero no podía tener hijos y consideraba a Dodo como su hija. Al final vemos al director desvivirse por la maldición. Las cosas se dificultarían más cuando Dodo vomitaría la hierba y Lee, al regresar al templo, encontraría a los encargados desvividos y vería a su hija ser poseída. Tendríamos escenas intercaladas de Dodo siendo llevada al hospital y de la grabación del inicio, donde Lee pedía que todo aquel que estuviera viendo la grabación recitara un mantra con ella para obtener una bendición. Al mismo tiempo se nos mostraría la grabación de lo que había ocurrido hace 6 años en el túnel. Veríamos a Dom y Yuan explorar el túnel, donde escucharían unos
ruidos extraños. Además, encontrarían espejos con una descripción extraña y altares que tenían ofrendas como cabello, piedras y velas. Pero lo que más les llamaría la atención sería una imagen dorada que tenía muchos brazos y la cara cubierta. Dom comenzaría a vomitar cabello ya que sería poseído. Yuan intentaría ayudar a su amigo, pero este sería sujetado por varios brazos al intentar escapar. Yuan dejaría a su amigo atrás al no saber qué hacer. Dom aparecería delante de él. Vemos que este no tenía rostro y atacaría a su amigo terminando el video. Regresaríamos a la grabación de Lee donde ella se disculparía con su hija y al mismo tiempo vemos que dejaría todas las cosas de Dodo en la casa hogar y seguir disculpándose por dejarla otra vez, pero que necesitaba salvarla para que viviera una larga y feliz vida. Además vemos que ella escribiría en todo su cuerpo los símbolos que tenía la niña de la aldea. Lee regresaría a la aldea, la cual había sido abandonada, y la vemos entrar al túnel. Al llegar a la imagen dorada, Lee sacaría la oreja que se había cortado y la entregaría como ofrenda. Aquí es donde nos pondríamos a rezar 10 Padres Nuestros, porque se nos mostraría un video de unos monjes junto con Lee cuando se encontraba embarazada. Aquí ella nos revelaría que toda la grabación, el mantra, el símbolo y lo que estaba haciendo no eran para romper la maldición, ya que esta no se podía romper. Todo era para maldecir a todos los que vieran el video. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya que era la única forma de aligerar la maldición de Dodo. Entre más personas vieran el video y supieran de la maldición, su hija estaría a salvo. La escena final es de Lee cubriéndose los ojos y destapando el rostro de la imagen, para terminar desviviéndose. Y así termina la película. Violé un tabú horrendo. ¿Cuál es tu nombre? Déjame en los comentarios qué te pareció el sacrificio de Lee para salvar la vida de su hija Dodo. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el video con tus amigos. Yo soy Moon y nos vemos en otro video. Adiós.